Este hombre acaba de perder a su esposa, por eso cae en una crisis existencial. Como parte de su dolor siente la necesidad de desmontar y destruir impulsivamente todo tipo de cosas. También comienza a ser extremadamente honesto, y por alguna razón siente el impulso de bailar. En un principio Davis no sabe dónde va su vida, pero al conocer a Karen y su hijo quizá pueda empezar a sanar. Verán, cierto día Davis acompañaba a su esposa Julia en el auto. Aquí la chica le preguntó si podía arreglar el refrigerador. Hacía 2 semanas que goteaba. Davis apenas si le ponía atención a la chica. De hecho era alguien que no prestaba mucha atención en los detalles, lo mismo no sabía que el refrigerador goteaba. Esto molestó a Julia, pero de un segundo a otro un auto los golpeó. Horas después en el hospital, Phil, el padre de Julia, contó las malas noticias. Su hija había fallecido. Davis no sabía cómo sentirse, por lo que solo optó por comprar un chocolate en una máquina expendedora. Lástima que este se atoró. Nuestro amigo pidió ayuda al recepcionista, pero el hombre dijo que la máquina no era del hospital. Entendiendo, Davis tomó una fotografía de la máquina y regresó a su casa, notando por primera vez la gotera del refrigerador junto a una nota de su esposa. Al estar aquí también notó unas conchas sobre la mesa. Siempre habían estado ahí, pero nunca les había puesto atención. Como imaginarán, Davis no pudo dormir esa noche, y al día siguiente fue visitado por sus padres para asistir al entierro. Horas después en casa de sus suegros, nuestro amigo fue al baño y practicó cómo llorar, ya que por alguna razón no era capaz de hacerlo. Pese a intentarlo no pudo derramar una sola lágrima. Fue por esto que optó por escribir a la compañía de máquinas expendedoras. En un principio solo contó lo de su chocolate, pero para dar más contexto explicó que estaba molesto porque tenía hambre. Además, su esposa había fallecido 10 minutos atrás. No intentaba dramatizar su reclamo, solo quería dejar las cosas claras, por eso empezaría desde el inicio. Se levantaba cada día a las 5:30 para hacer ejercicio, luego se duchaba y se rasuraba para ir bien presentable a su trabajo en la bolsa. A las 7:15 tomaba el metro, donde viajaban casi siempre las mismas personas, por ejemplo John, quien trabajaba en el estadio de los Yankees. Cuando conoció al sujeto Davis le dijo que él trabajaba vendiendo colchones. No sabía por qué lo había hecho, simplemente le salió así. Tras esto se puso audífonos para evitarlo, algo que notó el sujeto. Dejando eso de lado, trabajaba en la firma inversora del padre de Julia. Era pequeña pero movían muchísimo dinero. Y sobre Julia la conoció en una fiesta. Ambos se gustaron, así que tuvieron un rato de pasión, y poco después llegó su boda. Según Davis, Julia era buena persona, trabajaba con niños especiales y resoplaba al reírse, pero fuera de eso no sabía quién realmente era. Ella siempre decía que él no le prestaba atención. Quizá la información era irrelevante para el reembolso, pero quería dar la historia completa. Al día siguiente Davis se levantó a las 5:30 para hacer ejercicio como de costumbre. Tras esto se duchó, sin embargo esta vez algo cambió en su rutina, no se rasuró. Una vez en la oficina todos se sorprendieron al verlo, pensaban que se tomaría el día. Ignorándolos, Davis comenzó a trabajar, aunque al ir al baño descubrió algo de lo que nunca se había percatado. Una de las puertas rechinaba, y aquí nuestro amigo entró a una junta, aunque antes de seguir Phil lo interrumpió. Le habían llamado a su casa para avisarle que estaba ahí, lo mejor era que fueran a beber algo. Ambos fueron a un lugar donde los tragos costaban $18, aunque Phil no entendía por qué. Como sea, el sujeto casi llorando dijo que si un hombre pierde a su esposa se convierte en viudo. Un hijo que pierde a sus padres es un huérfano, pero no existía palabra para definir un padre que pierde un hijo, y era así porque no era algo que debía suceder. Tras esto dijo a Davis que lo apreciaba mucho, y sabía que no expresaba sus emociones porque era un tipo duro. ¿Pero qué creen que respondió Davis? Respondió que los tragos eran caros porque el restaurante vendía el ambiente, no solo la bebida. Sin duda estaba bastante fuera de sí. Tras la charla, Phil dijo a Davis que quería hacer una fundación con el dinero del seguro de Julia. Ayudaría con becas, ese sería el legado de su hija. Davis de nuevo apenas prestó atención, y días después volvió a escribir otra carta para la empresa de máquinas expendedoras, donde sorpresa, notó que Julia le había regalado un bolígrafo y nunca lo había anotado. Esta vez contó que durante la semana había llegado una máquina de café a nombre de Julia. También había visto a su padre fumigar el jardín, pero sobre todo había tenido un incidente en el tren. Primero le contó la verdad a John sobre dónde trabajaba, sentía por mentirle. El sujeto respondió que él ya no trabajaba en el estadio de los Yankees, aunque en lugar de responder a eso, nuestro amigo contestó que él no amaba a su esposa. Era triste decirlo, pero ahora que había muerto, no sentía pena ni dolor. ¿Y qué sientes?, preguntó John. En ese momento Davis tiró de la palanca de emergencia para detener el tren. No sabía por qué lo había hecho, solo había sucedido. Eso lo llevó ante la policía, pero al escuchar lo de su esposa los sujetos lo dejaron ir. Sabían que estaba pasando por algo difícil, eso era todo lo que tenía que contar en su carta. Al día siguiente Davis llevó a sus padres al aeropuerto. Cualquier persona se hubiera marchado después de que abordaran, pero Davis no. En cambio se quedó 2 horas observando a las personas. No paraba de preguntarse qué llevaba cada uno en sus maletas. Quería tomarlas todas y apilarlas, y como imaginarán, también envió una carta sobre eso. En el paso de los días Davis comenzó a notar cosas que siempre habían estado ahí, pero nunca les había puesto atención. Por ejemplo, cabellos en su cepillo o un árbol derribado.
Todo le parecía una metáfora, él era como la tormenta que había arrancado el árbol, y claro, de esto también envió una carta. Lo que no sabía nuestro amigo es que para este punto una mujer lo espiaba de cerca. Cierto día nuestro amigo fue invadido por una idea que tenía recurrentemente, y sin poder soportarlo más, tomó sus herramientas y desarmó el refrigerador. Después de todo, Phil le había dicho que para arreglar algo, debía desarmar todo y notar que era lo más importante para después volver a armarlo. Sin embargo, tras hacer un desastre, nuestro amigo omitió la última parte. En ese momento, Davis recibió una llamada de Karen Moreno, la única trabajadora de servicio al cliente de Máquina Champions. Llamaba porque había leído sus cartas. Davis contestó que no esperaba respuesta, solo estaba desahogándose, aunque se preguntaba por qué llamaba a las 2 de la mañana. La mujer dijo que no era algo que solía hacer, pero sus cartas la habían hecho llorar. Quería preguntarle si tenía alguien con quien hablar. Al percatarse lo que había dicho, la mujer dijo que llamaría en otra ocasión, y sin más colgó. Noches después, durante una cena con sus suegros, Davis recibió otra llamada. Nuestro amigo atendió en el baño, donde notó que una lámpara parpadeaba. Sin embargo, tras unos segundos se despidió de sus suegros y asistió a una cafetería para reunirse con Karen. Aquí la mujer le volvió a llamar diciendo que lo estaba viendo desde el estacionamiento. Segundos atrás había estado dentro de la cafetería, pero lo había pensado mejor. Era una mala idea reunirse, y sin más se marchó. Al día siguiente, durante una junta, todos notaron distraído a Davis, y eso no era lo único. También había desarmado su computadora y la puerta del baño. Tras esto, nuestro amigo visitó Máquina Champions preguntando por Karen. Carl, el dueño de la empresa, explicó que no estaba, pero él lo podía atender, algo a lo que Davis se negó. Después de todo, necesitaba charlar con alguien que lo entendiera. Phil le había dado los papeles sobre la fundación de Julia y no sabía si firmar. Mientras esto pasaba, Margot, la madre de Julia, notó su lámpara desarmada. Así es, Davis lo había hecho. Esta noche, tras desarmar una máquina de café, Davis llamó a Karen. La mujer preguntó qué quería, pero Davis preguntó por qué había respondido. La chica explicó que sus cartas tenían algo especial. Justo estaba en la bañera leyendo una. No se estaba bañando, simplemente no quería despertar a su hijo, porque sí, tenía un hijo de 15 que parecía de 12 y se comportaba como de 21. Por cierto, no debía haber ido a su oficina, y sin más le colgó. Días después, Davis escribió otra carta a Karen contando que una mujer lo había estado mirando en el metro. Al verla se sintió llamado hacia ella, así que le preguntó si se conocían. La mujer respondió que no, pero aún así Davis comenzó a contarle de su vida. La mujer estaba callada, aunque por alguna razón quería contarle cosas. Y cuando menos lo pensó, estaba contándole de Julia. Fue en ese momento que la mujer preguntó por qué se había casado con ella. No sé, respondió Davis, quizá porque era fácil. Tras esto, nuestro amigo quiso preguntarle su nombre, pero la mujer bajó rápidamente. Entonces Davis notó algo, la revista de la mujer con su nombre y dirección. Ahora sabía dónde vivía Karen Moreno, y noches después estaba tocando su puerta. Quien abrió fue Carl, quien al verlo nuevamente preguntó qué rayos pasaba. Al notar la situación, Karen dijo a su novio que entrara. Era algo sobre una máquina, ella se ocuparía. El sujeto de duras penas aceptó, por eso la mujer dijo a Davis que no podía visitarla. Sentía haberlo seguido, pero estaba con Carl. Por cierto, le intrigaba por qué estaba tan sucio. Davis solo dijo que estaba ahí para entregarle otra carta, la última carta, y sin más se marchó, algo que fue visto a lo lejos por Chris, el hijo de Karen. Volviendo con la mujer, Carl preguntó si tenía una aventura con Davis, a lo que nuestra amiga respondió que no, simplemente Davis se sentía solo. Al día siguiente, Karen llevó a su novio al aeropuerto. Aquel sujeto platicaba algo, pero Karen no lo escuchaba, en cambio solo veía las maletas. Una vez en su casa, la mujer pudo por fin leer la carta. En esta, nuestro amigo contaba que Phil le había preguntado por qué desarmaba cosas, a lo que él respondió que antes no notaba cosas, pero ahora notaba todo tipo de detalles y quería saber cómo funcionaban. Por ejemplo, su reloj antiguo, quería desarmarlo por el piso. Notar que Davis no estaba bien le dijo que se tomaran un tiempo. Este fue el momento en que decidió visitar a Karen, pero allí en el camino notó que demolían una casa. Al ver lo que ocurría, de inmediato se detuvo. Les daría $241 si lo dejaban participar en la demolición. Los sujetos pensaron que era broma, pero al ver el dinero aceptaron sin dudar. Mientras que para Davis destruir cosas fue sumamente satisfactorio, por eso había llevado sucio con Karen. Al terminar de leer esto, la mujer visitó a nuestro amigo, donde Davis notó un viejo auto merodeando. Claro, no le tomó importancia, en cambio invitó a Karen a cenar. Aquí Karen comentó que su casa era encantadora, sin embargo Davis comentó que la odiaba. Al oír esto, la mujer lo invitó a pasar la noche en su casa, aunque no tendrían una noche de pasión, eso era algo peligroso. Davis preguntó si Carl se había ido o lo había hecho pedazos y lo había guardado en su cajón de calcetines. La mujer respondió que no tenía cajón de calcetines, los guardaba en el mismo cajón que su ropa interior. A Davis le pareció raro, creía que la ropa interior de una mujer merecía su propio cajón. Como sea, ambos se acostaron juntos, cada quien en una cama distinta, donde Karen confesó que no estaba enamorada de Carl. Era un buen sujeto, pero no lo amaba. Quería ser extremadamente honesta como él, pero no podía. Al día siguiente, Davis conoció a Chris, el hijo de Karen, quien al verlo preguntó a Davis si tenía pasión con su madre.
Nuestro amigo dijo que no, pero antes de poder decir cualquier otra cosa, el chico le dijo muchas groserías. Ante esto, Davis solo respondió que las groserías eran poderosas. Sin embargo, cuando se usaban con tanta frecuencia perdían su encanto. Debía escucharse, sonaba como un tonto, y sin más se fue. De vuelta en su casa, Davis notó que tenía un mensaje de Phil sobre la fundación, solo que en lugar de escucharlo tomó sus cosas y comenzó a conducir, notando en el camino que el auto de antes lo seguía. Claro, preguntó a Karen si sabía algo, pero la chica no sabía nada. Lo que sí es que quería invitarlo a cierto lugar en el muelle. Al caer la tarde, Davis encantado asistió conociendo así a Ray, el anciano que le vendía a Karen lo que fumaba. Ya sabrán a qué me refiero. Pero más que ver al hombre, Davis estaba fascinado por el carrusel averiado que tenía. Después de todo, recordaba una cita con Julia en uno. Ray comentó que necesitaba desmontarlo, sin embargo también necesitaba mucho dinero en reparaciones. Al oír desmontar, Davis se ofreció a ayudar, tenía sus propias herramientas. Ray solo respondió que era un sujeto extraño, claro que sí. Tras esto los chicos salieron para correr y jugar en la playa. Cada uno estaba dañado a su manera, pero juntos se sentían genial. Después de varios minutos, Davis contó que Julia amaba el océano, razón por la que Karen preguntó si la extrañaba, pero nuestro amigo no pudo responder. Al día siguiente, Davis miró a Julia en el espejo, lo que lo hizo comenzar a temblar. Por este motivo visitó a un médico explicando que sentía el cuerpo entumecido desde hace 12 años. Preocupado, el médico le realizó varios estudios, notando que solo tenía la mitad de su corazón. Al parecer era causa de polillas asiáticas. Al menos eso se imaginó nuestro amigo, creando toda esta fantasía que tenía medio corazón, quizá para explicarse a sí mismo por qué no sentía nada sobre el fallecimiento de su esposa. Poco más tarde, Davis asistió a cenar a casa de Karen, donde Chris preguntó qué rayos hacía Davis ahí si tenía novio. Molesta, Karen explicó que Davis era su amigo, además había perdido a su esposa, debía tener un poco más de compasión. Al escuchar esto, el chico fue más empático, aparte comentó que tenía razón, si decía muchas groserías perdían su encanto. Con los días, Davis siguió demoliendo la casa como loco, sin embargo al hacerlo terminó un clavo en su pie. Lo raro vino cuando en lugar de llorar, dijo que había estado asombroso, quizá porque hace mucho no sentía nada. Mientras esto pasaba, Karen escribió una carta a su hijo, extrañaba hablar con él o poder abrazarlo como antes. Esa noche Davis hizo otra carta a Karen, y tras leerla hicieron una casita con sábanas, donde comenzaron a hablar de su niñez. Sin duda los chicos se acercaban cada vez más y más. De hecho, la influencia de Davis en la vida de Karen era tanta que al día siguiente la mujer separó sus calcetines de su ropa interior. Nuestro amigo por su parte descubrió a Chris a punto de pintarse los labios, aunque lo más importante era que escondía un arma de Carl. Solo que en lugar de delatarlo con Karen, Davis llevó al chico al bosque a practicar tiro, algo que los emocionó. Para nuestro amigo la experiencia no era suficiente, por eso puso a prueba un chaleco antibalas. Al recibir el impacto se quedó sin aire, pero según él había estado grandioso. Una vez en casa, Chris comenzó a tocar la batería, lo que hizo a Davis sacar los pasos prohibidos. De hecho, la canción le gustó tanto a nuestro amigo que días después comenzó a bailarla de manera incontrolable mientras todos miraban. Lo hizo en el metro, en el tráfico y en muchos lugares más, para finalmente interrumpir la entrevista de un chico que quería la beca de la fundación de Julia. Molesto, Phil habló a solas con él. Estaba mal de la cabeza, pero quería el documento firmado para el día siguiente. Esa tarde Davis comenzó a pensar en Julia, pero para alejar los pensamientos llevó a Chris a comprar herramientas para demoler. El chico aquí le dijo algo. Como él era extremadamente honesto, necesitaba su opinión. ¿Acaso creía que era gay? No lo sé, respondió Davis. ¿Acaso te gustan las niñas? El chico respondió que no lo sabía. Jennifer se le hacía linda, pero no sabía si le gustaba. ¿Y qué tal los chicos?, preguntó Davis. Andrew me parece guapo. Va conmigo en gimnasia, pero no lo miro cuando se cambia. Entonces no creo que seas gay, respondió Davis. Espera, comentó el chico. No lo miro porque me obligo a no mirar. A veces imagino cosas inadecuadas. Oh, eso es diferente, comentó Davis. Quizás sí lo eres. Te aconsejo fingir que te gustan las chicas unos años. ¿Algo más? No, respondió el chico. Ya que ambos asistieron a casa de Davis para demoler todo. En sus propias palabras, desarmarían su matrimonio. Los chicos comenzaron a destruir todo, y cuando digo todo, es todo. Estaban tan cansados que tomaron un momento para descansar. Aquí Chris formó una sonrisa en la cara de Davis, debía mantenerla así. Esto hizo reír a nuestro amigo. No obstante, en ese momento pasó el auto que siempre lo seguía, aunque nuevamente no pudo ver quién conducía. Mientras esto sucedía, Phil enviaba su reloj a su casa, dato que servirá para más adelante. Volviendo con los chicos, ambos regresaron a casa de Karen, donde al verlos la mujer solo dijo una palabra a Davis. Gracias. Lo decía porque sabía que Chris estaba socialmente desconectado de todos. Al día siguiente los chicos siguieron con la demolición, pero esta vez demolición en serio, incluso usando una retroexcavadora, la cual por cierto David descompuso. En vista de esto, nuestro amigo regresó a destruir manualmente las cosas, encontrando en el proceso algo que lo destruyó. Julia estaba embarazada. Esa tarde, después de mucho tiempo, nuestro amigo volvió a rasurarse para asistir junto a Karen a la ceremonia en memoria de Julia. Chris aprovechó esto para salir de fiesta. Davis lo había inspirado a no esconder quién realmente era.
Volviendo con Davis, Phil de inmediato pidió hablar a solas con él. Davis comenzó a esperarlo en su oficina, notando el reloj, solo que esta vez no lo desarmó. Justo en eso llegó Phil, no podía creer que hubiera llevado a una mujer. Davis intentó explicarle que no era lo que pensaba, pero Phil gritó que debía haber sido él y no su hija. Al oír eso, Davis solo le dio el documento, ya estaba firmado, y sin más se fue. Mientras esto pasaba, Karen esperaba en el jardín cuando fue abordada por Todd, quien le dijo algo muy obsceno. Karen prefirió solo volver con Davis, y minutos después Phil anunció a los 3 ganadores de la beca, entre ellos Todd, quien según Phil era un gran estudiante y gran persona. Esto claro hizo reír a Karen, pero al notar la situación prefirió solo marcharse. Nuestro amigo sabía que su suegro estaba molesto, pero antes de que dijera algo les preguntó si sabían que Julia estaba embarazada el año anterior. Los sujetos no respondieron, así Davis notó que todos lo sabían excepto él, y a punto de irse Margot lo detuvo. ¿Sabes por qué no te lo dijo? Porque no era tuyo, sino de otro sujeto que veía. Yo misma la llevé a cortar el problema de raíz, pero ojalá se lo hubiera quedado. Destrozado, Davis condujo a casa de Karen, notando que Carl había leído sus cartas, y al verlo el sujeto comenzó a golpearlo. En ese momento Karen recibió una llamada, por lo que desesperada corrió al hospital, no por Davis, sino por Chris. Después de todo, al salir de la fiesta, él y otro chico recibieron una paliza por mostrar quiénes eran en realidad. Al día siguiente, Davis acompañó a su amiga, quien al ver la situación de su hijo cayó en llanto. Quería que fuera quien realmente era, y para eso prometía ser una mejor mamá. Nunca permitiría que nadie más lo lastimara. Esa tarde Davis visitó la tumba de Julia, donde por fin se acercó Michael, el sujeto que siempre lo seguía en su auto. Al verlo, Davis le dijo que sabía todo lo suyo con Julia, y estaba bien. Dejando unas flores, Michael dijo que no sabía de qué hablaba. Él era el sujeto que los había chocado, y solo había estado intentando disculparse. Al verlo llorar, Davis le dijo que estaba bien, y tras esto volvió a su auto notando una nota de Julia, lo que después de tanto tiempo finalmente lo hizo llorar, completando en gran parte su peculiar duelo. Tras esto, con la mente más tranquila, habló con Phil. Lo sentía mucho, quería decirle que entre él y Julia había existido el amor, pero él no lo había cuidado. La beca le parecía buena, pero quería hacer algo más por ella, y quería que él participara. En ese momento Davis comenzó nuevamente a llorar, así que Phil lo escuchó. Con el paso del tiempo la vida de nuestro amigo se regularizó, y semanas después vio su homenaje a Julia hecho realidad, el carrusel totalmente restaurado y llevando a niños especiales, justo como a los que su esposa solía enseñar. Esta vez Davis había construido y no demolido. Tras esto nuestro amigo leyó una carta de Chris. Querido Davis, quiero que sepas que a pesar de la paliza, ser yo mismo me hace bien. Quiero que sepas que mamá dejó a Carl. Y por último tengo un regalo para ti. Asegúrate de estar en el muelle 64 este sábado a las 11 en punto. Confía en mí. Al asistir, Davis vio algo que lo hizo sonreír. Edificios cayendo, sin duda una verdadera demolición. Algo que Chris vio a lo lejos. La carta decía algo más. Postdata, púdrete. Davis en ese momento comenzó a correr libre. Después de todo lo que había pasado en su duelo, quizá esa palabra ahora lo definía. Ahora ella era libre. Si quieres ver otra historia con Davis, te recomiendo Hermanos, Más fuerte que el destino, Secreto en la montaña y Amor y otras adicciones. Gracias por ver este video y gracias a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.